vamos a ver ahora cómo comprobaríamos un motor trifásico. La mayoría de los conceptos también valdrían para un motor monofásico, pero vamos a ver ahora motores trifásicos. La disposición de las bobinas en un motor trifásico estándar, en un motor que no sea arranque par winding o de motor Dan Harlem ni nada de esto, sino que sea un motor trifásico estándar, al medir la resistencia entre los dos extremos de la bobina, me tiene que dar un valor de resistencia que debe ser igual para los tres casos. Es decir, si yo mido entre U1 y U2, entre V1 y V2, entre W1 y W2, nos tiene que dar aproximadamente el mismo valor de resistencia. Si el valor que nos da en cualquiera de ellas es infinito, quiere decir que la bobina está cortada, ¿vale? Luego entonces, en este caso, pues al arrancar el motor arrancaría con dos fases, haría mucho ruido también y normalmente saltaría el térmico, porque el motor intenta arrancar con esas dos fases solamente. También podemos tener bobinas en corto. Dos bobinas en corto se dice cuando están tocándose entre dos bobinas. Entonces, si yo mido la resistencia entre los extremos de cualquiera de las de dos bobinas distintas, me daría un valor de resistencia. Eso quiere decir que están comunicadas. Si no están comunicadas, que es como tienen que estar, si no nos tiene que dar un valor de resistencia infinita, ¿vale? O muy elevada. Esto lo tenemos que comprobar con los tres bobinados, ¿vale? Entonces, si me da al medir la resistencia entre dos bobinados distintos, me da un valor de resistencia, quiere decir que los bobinados están comunicados. También podemos tener bobinados derivados. Cuando tengo bobinados derivados, quiere decir que el bobinado está tocando la carcasa del motor. Por tanto, al medir la resistencia entre cualquiera de los extremos de una bobina y la carcasa del motor, me daría un valor de resistencia. Si me da un valor de resistencia, es que la bobina está derivada, el motor está derivado, ¿vale? Entonces habría que cambiarlo también o repararlo, porque en ese caso nos saltaría el diferencial, ¿vale? Entonces, bobinas en corto y bobinas derivadas o motores derivados. Vamos a ver ahora el defecto de aislamiento. Para medir realmente si un motor está correctamente lo que es el aislamiento, al medir aquí con un medidor de aislamiento, este medidor de aislamiento lo que hace es meterle una tensión de 500 voltios en corriente continua, nos tiene que dar un valor de resistencia, según el reglamento, de 500.000 ohmios, como mínimo. Si ese valor es inferior a 500.000 ohmios, quiere decir que el motor está próximo a averiarse. En breve nos dará problemas, ¿vale? Eso es lo que nos dice el reglamento. Entonces, ese medidor de aislamiento, al hacer esta operación, al meter en distintos bobinados, al medir con el medidor de aislamiento, nos tiene que dar una resistencia de 500.000 ohmios. Como hemos dicho antes, un valor de resistencia o bien muy elevado o infinito. Si el motor está perfecto, pues nos daría infinito. Vamos ahora a ver cómo se distingue un motor parallel winding de un motor trifásico estándar. Bien, aquí tenemos un motor par winding, ¿vale? Con dos bobinados. Uno de los bobinados es de 2/3 respecto al otro, ¿vale? Este tiene 2/3 de la potencia y este tiene 1/3 de la potencia. Bien, al medir la resistencia entre dos bobinados opuestos, ¿no? Entre dos terminales opuestos, el motor tiene estas 6 conexiones, igual que los motores trifásicos estándar. Entonces, al medir entre dos extremos, en un motor trifásico estándar nos daría infinito, al medir aquí, nos daría infinito o cero, ¿vale? Y al medir aquí nos daría el valor de la resistencia del bobinado. Bien, pues en este motor con arranque par winding o motor par winding, al medir aquí nos daría infinito, porque este conector va conectado aquí y este conector va conectado aquí, igual que en el otro caso. En el otro caso también nos daba infinito. Pero si yo mido entre este y este,
¿Qué valor de resistencia me da? También me daría infinito, porque cada uno va a un bobinado distinto. Es decir, en este caso, si mido entre dos terminales opuestos, me daría infinito, igual que en el motor trifásico estándar, y si mido en diagonal, es decir, entre el terminal este, por ejemplo, y este, también me daría infinito. Sin embargo, si fuese un motor trifásico estándar, sí que me daría un valor de resistencia. Igualmente pasa si mido entre este y este. También en este caso me daría infinito. Si el motor es spark winding, me daría infinito. Si el motor es un motor trifásico estándar, me daría un valor de resistencia. Igual pasaría al medir entre este y este. Entre este y este, en un motor trifásico estándar me daría un valor de resistencia, y en un motor trifásico spark winding me daría un valor infinito, ya que estos dos bobinados no están comunicados por ningún sitio. Bien, pues esto es lo que queríamos repasar de estos tipos de motores. Vamos a ver un poco ahora una tabla para ver qué sección de cable tendríamos que poner en función de la potencia del motor y de la longitud que tenemos. Entonces, aquí en esta tabla, por ejemplo, si tenemos un motor de 2,2 kilovatios, como el reglamento nos dice que tenemos que tener 5% de caída de tensión en la línea, pues entonces podríamos irnos, si tenemos un cable de 2,5, podríamos tener un motor, una distancia desde el motor al cuadro de 217 metros. Si tuviésemos un cable de 1,5, podríamos tener 131 metros. Si metemos una sección de 4, podrían ser 400 metros. Entonces, dependiendo de la potencia del motor, ¿vale?, y de la sección de cable, que lo tenemos aquí, ¿vale?, nos daría la longitud máxima que podríamos tener. Esto sería la caída de tensión por kilómetro. ¿Vale? Bien, pues nada, pues entonces dependiendo de la potencia del motor, si tenemos por ejemplo un motor de 7,5 kilovatios, pues 7,5 kilovatios tiene una intensidad de 14,5, el reglamento ya nos impide poner cables, si nos vamos a las tablas del reglamento, nos impide poner cables inferiores a 2,5. ¿Vale? Pues entonces, si vamos a un cable de 2,5, podríamos tener una longitud de hasta 70 metros desde donde está el cuadro hasta donde está el motor. Oja, el reglamento nos dice 5% de caída de tensión, pero desde que llega la compañía al edificio o a la nave industrial donde estemos, hasta el motor, es decir, no desde exactamente del cuadro, porque si de un cuadro cuelga otro cuadro secundario, esa longitud también contaría. Es decir, no solamente es desde el cuadro hasta el motor, sino desde el punto de suministro de la compañía eléctrica hasta el motor. La suma de todas esas caídas de tensión que tengo en todos esos tramos no puede ser superior al 5%. Pero esto nos valdría de una manera orientativa. ¿Vale? Bien, pues esto es todo de este tema. En el próximo vídeo empezaremos el siguiente.